Muy buenos días, mis queridos estudiantes, internautas, estudiantes de medicina, enfermería, physician assistant, premédica. Este es su amigo el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, dándoles la bienvenida hoy, jueves 23 de abril del 2026. Hoy tenemos una sesión de 5 preguntas en el área de endocrinología. La última vez que nos reunimos fue en noviembre 20 del año pasado. La primera vez fue en 7/26, julio 26. Esta es la tercera sesión en endocrinología. Pregunta hoy van a ser de las 11 a las 15 o 1 a las 5, dependiendo si esta es la primera vez que usted ve estos programas. En los archivos del canal van a encontrarlas por fecha, al igual que de todas las áreas de los órganos que se cubren en la reválida de medicina. Un hombre de 23 años de apariencia normal acude a un médico, a usted, porque se ha despertado varias veces con fuertes dolores de cabeza, ansiedad, palpitaciones. Sus constantes vitales, sus signos vitales están dentro de los límites normales, no big deal. En el examen físico presenta un pectus excavatum, paladar ojival, pie cabo, bilateral y escoliosis. ¿Cuál de los siguientes parámetros de laboratorio probablemente estaría elevado en este paciente? Y esto es una curva que les estoy tirando. A, calcitonina; B, calcio; C, insulina; D, fosfato; E, tiroglobulina. Y si pensaste en calcitonina, esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la A. El paciente presenta un cuadro clínico sugestivo de MEN tipo 2. Y estos pacientes presentan la tríada clásica de feocromocitoma, hábito corporal marfanoide y carcinoma medular de tiroides. Los paroxismos de la cefalia intensa y ansiedad de palpitaciones de este paciente te van a sugerir un posible exceso de catecolaminas. Características del feocromocitoma. Y los hallazgos del examen físico sugieren un hábito corporal marfanoide, dado que el paciente presenta dos de los tres signos de ME1 tipo 2B. Así que es necesario tener una alta sospecha del tercero, carcinoma medular de la tiroides. Y este es un neoplasma, este es un tipo de neoplasma de las células C medulares que producen calcitonina. Por lo tanto, los resultados de laboratorio del paciente serían significativos para un nivel alto de calcitonina sérica. ¿Estamos? Vamos ahora a las respuestas, las otras respuestas del lote. Vamos a discutir por qué no son ciertas, por qué no son la mejor contestación. La respuesta B, un nivel elevado de calcio sérico, close but not there. Un nivel elevado de calcio sérico se observa en los pacientes con ME1 tipo 1, no tipo 2B, o tipo 2A, no tipo 2B. This is a tricky question. Y estos pacientes presentan hipercalcemia en el contexto de un adenoma paratiroideo. Pero ninguno de estos dos síndromes se presenta con un hábito corporal marfanoide. Por lo tanto, cuando tenemos los hallazgos del examen físico del paciente, deberían llevar a un diagnóstico de ME1-2B, en el que los niveles séricos de calcio serían normales. La respuesta C también es incorrecta. Una insulinoma es un tumor de células de los islotes pancreáticos que podrían observarse en pacientes con eh, ME1 tipo 1. Y esto va a secretar unas cantidades industriales de insulina, causando hipoglucemia con síntomas de nerviosismo, sudoración, temblores y debilidad. En el ME1 consiste en tumores de células de islotes pancreáticos, por ejemplo, los gastrinomas, tumores del péptido intestino vasoactivo o VIPomas, y también los insulinomas. Eh, Adenomas, al igual que adenomas paratiroideos y adenomas hipofisarios. Este paciente en particular
tiene los antecedentes sugestivos del MEN2B, por lo que un insulinoma es improbable y por lo tanto los niveles séricos de insulina deberían de ser normales. Pero, y lo dijimos, sus pruebas de laboratorio fueron normales dentro de, excepto por lo que discutimos anteriormente. La respuesta D de dedo o daga, un nivel elevado de fosfato sérico no va a estar presente en ninguno de los síndromes del MEN. Olvídense del fosfato sérico. En pacientes con ME1 o MN2A que presentan adenomas paratiroideos, el fosfato sérico sería bajo. Sí, sería el caso. Y esto se debe a que estos pacientes producen cantidades excesivas industriales de hormona paratiroidea, PTH. Y entonces esta actuaría sobre los riñones para provocar la secreción de fosfato. El paciente del caso clínico presenta, como ya hemos dicho un par de veces, MEN2B, meant to be, un síndrome que no produce ninguna alteración en el equilibrio del fosfato. Por lo tanto, los niveles de fosfato sérico del paciente van a ser ¿qué? Normales. La respuesta E de ENO es incorrecta. Si bien es cierto que los pacientes con MNB2B presentan carcinoma medular de la tiroides, los valores de tiroglobulina no van a estar elevados. ¿Por qué? Porque la neoplasia está compuesta por células C medulares que producen calcitonina. La tiroglobulina sérica es un marcador tumoral postoperatorio útil en el carcinoma papilar de tiroides, pero no estaría elevado en este paciente. Con eso terminamos la pregunta número 11 o la 10 del lote. Digo, la primera del lote del día de hoy. Pregunta 12. Una mujer de 23 años, igual edad que el otro paciente, actúa a su médico de cabecera por fatiga. Los análisis de laboratorio muestran un recuento de leucocitos de 5.000 por milímetro cúbico, un hematocrito de 28,0, hemoglobina de 9,8, 9,8, volumen corpuscular medio de 105, glucosa de 98, recuento de plaquetas de 322.000, sodio 139, potasio 4,3 y cloro 101. Al igual que entonces vamos a mencionar el nitrógeno ureico o úrico en la sangre de 15 miligramos por decilitro, creatinina de 0,9. Se supone que en estos exámenes a ustedes les dejen usar una tabla de los valores normales de laboratorio. Se le realiza una prueba de Schilling, un Schilling test, y se le administra una dosis de vitamina B12 radiomarcada por vía oral y poco después una dosis de no radiomarcada mediante una inyección. Una recolección de orina 24 horas después no revela excreción de vitamina B12. Una semana después se administra otra dosis de vitamina B12, también radiomarcada, junto con intrinsic factor, con factor intrínseco. Y esta vez la excreción de vitamina B12 en la orina es normal. ¿Cuál sustancia es la que probablemente se encuentra alterada en la secreción de esta chica? No nos dice si fue en la primera o en la segunda prueba. Vamos a asumir que fue en la última. Las, o en las dos. A, bicarbonato; B, gastrina; C, ácido clorhídrico; D, insulina; E, tripsina. Y aquí estamos pensando, vámonos al ambiente del ácido clorhídrico. La respuesta C es la correcta. Y vamos a explicar ahora por qué. Nuestra paciente, que no tiene nada que ver con el anterior, padece anemia megaloblástica. Y esta en este caso es secundaria a anemia perniciosa, como lo demuestra el volumen corpuscular medio de 100 y el hematocrito de menos de 35.
el mínimo, el volumen corpuscular medio, en este caso fue 100, está elevado, que es sobre 100, y el hematocrito es menor a 35%, y la prueba de Schilling, mis queridos amiguitos, se realiza para determinar si el cuerpo absorbe la vitamina B12 y también para identificar de una vez la causa en caso contrario. Durante la primera parte de la prueba se administra vitamina B12 no radiomarcada para saturar las reservas de tejido en el tejido y evitar la unión de la vitamina B12 radioactiva a los tejidos corporales. La ausencia de excreción de vitamina B12 indica que los intestinos no la absorben con normalidad. Los resultados de la segunda parte de la prueba de Schilling indican un problema en la secreción del factor intrínseco, del intrinsic factor. Y debido a que el intrinsic factor, el factor intrínseco, es secretado por las células parietales que se destruyen en un proceso autoinmune, es probable que otras sustancias secretarias por estas células, como el ácido clorhídrico, también se vean alteradas. Eh, la respuesta A en este caso es incorrecta. El bicarbonato se secreta para neutralizar el ácido clorhídrico de las células parietales. Sin embargo, las células parietales no lo secretan. B es incorrecta. La gastrina es secretada por las células G de gastrina, no por las células parietales. La respuesta D es incorrecta. La insulina es secretada por las células beta pancreáticas. Esto lo debemos saber de memoria. De los islotes de Langerhans, no por las células parietales del estómago. Y la respuesta es, pues, vamos a la misma vaina. La tripsina se secreta en el páncreas por las células acinares, no por las células parietales. ¿Estamos? Vamos a movernos a la pregunta número 13, la tercera del día. Si usted ve una muestra, un slide, la hiperactividad de células más pequeñas y pálidas con núcleos redondos pueden provocar tejidos fibrosos con foros hemorrágicos y formación de quistes en la médula ósea. ¿Cómo se llamarían estas células? A, adipocitos; B, células oxifilas paratiroideas; C, células principales paratiroideas; D, células foliculares tiroideas; o E, células C tiroideas. Y este sería el caso de las células principales paratiroideas o paratiroides. La contestación correcta entonces se convierte en la C. ¿Por qué? Las células principales de las paratiroides son células pequeñitas y pálidas con núcleos centrales redondos. Y estas células secretan PTH, Parathyroid Hormone, que eleva los niveles de calcio sérico de tres maneras. Número uno, actúa directamente sobre el hueso para aumentar la resorción osteoclástica. Número dos, actúa directamente sobre el riñón para ¿qué? Aumentar la resorción del calcio e inhibir la resorción de fosfato. Y número tres, promueve la absorción gastrointestinal de calcio mediante el aumento de los niveles de vitamina D de daga activada. El hiperparatiroidismo puede provocar osteitis fibrosa cística o quística, que consiste en tejido fibroso con quistes y focos hemorrágicos en la médula ósea con una corteza muy delgada. La respuesta A, el tejido adiposo, esto es una respuesta incorrecta. El tejido adiposo en la glándula paratiroidea aumenta con la edad, pero no secreta hormonas relacionadas con la regulación del calcio.
Para el carajo con eso, no lo hace. Las células contienen grandes vacuolas que aparecen blancas en la tinción con hematoxicilina y eosina. La respuesta B, las células oxífilas. Células oxífilas paratiroideas. Estas tienden a presentarse en nódulos y poseen un citoplasma abundantemente eosinofílico. Son más grandes que las células principales y no secretan PTH. Ojo al pillo. La respuesta D de delta es incorrecta. Las células foliculares tiroideas son células cúbicas simples que recubren los folículos coloides. Y estas son responsables de la síntesis y secreción de tiroidotironina, de perdóname, trillodotironina, T3, al igual que T4. Vamos a pensar en T3 y T4 cuando pensemos en las células foliculares tiroideas. Son cúbicas, simples, recubren los folículos coloides y son responsables de la síntesis y secreción de nuestras dos queridas hermanitas T3 y T4. Vamos a la cuarta pregunta del día, la pregunta número 14 del lote, desde que empezamos estas actividades educativas interesantes. Ya llevamos casi un año en este tajo. Un hombre de 66 años con un historial de 50 paquetes al año de cigarrillos. Hay gente que le encanta fumar. Acude a la clínica quejándose de tos crónica, disnea y sangre en el esputo. Mucho ha durado, 66 años. Con 50 paquetes de cigarrillo al año, el tipo tiene que tener un dineral también, porque los cigarrillos son caros como el diablo. Él refiere sentirse letárgico y haber perdido 18 kilogramos. Esto, señoras y señores, en libras son 40 libras. Y lo ha perdido en los últimos 3 meses sin cambios en su dieta ni en su ejercicio y no está usando Wegovy. Mientras espera una radiografía del tórax, el paciente sufre una convulsión y es trasladado a urgencias, al servicio de urgencias del hospital más cercano. No estaba en un hospital. Los análisis laboratorio muestran un nivel sérico de sodio de 120 equivalentes por decilitro. ¿Cuál de las siguientes hormonas es más probable que esté elevada en este señor? A, ACTH, B, ADH, C, hormona paratiroidea, D, renina, E, factor de necrosis tumoral alfa, tumor necrosis alpha. Y esta, la contestación correcta aquí es, mis queridos sobrinitos, es la B, ADH. Este caso es más consistente con el síndrome de secreción inadecuado de ADH o como se le abrevia SIADH, síndrome inadecuado de ADH. ¿Por qué? Porque esto es una neoplasia pulmonar. La ADH normalmente es secretada por la hipófisis posterior y estimula eh, la expresión de aquaporinas en los conductos colectores renales, no de Aquaman. Dije aquaporinas, no tiene un carajo que ver con Aquaman, para ustedes que les gustan estas películas de superhéroes. Esto provoca el transporte de agua desde la luz del conducto hacia la médula renal, aumentando así la reabsorción de agua por ¿quién? Por los riñones. Cuando los niveles de esta hormona se elevan de forma inapropiada, la retención excesiva de agua va a producir hiponatremia, que puede provocar convulsiones, que fue lo que le pasó a este don. La ADH puede producirse de forma ectópica en el contexto de una neoplasia maligna, como el cáncer del pulmón de células pequeñas, que lo más seguro es lo que tiene este señor después de un historial médico de estar fumándose nada menos y nada más que 50 paquetes de cigarrillos al año. Vamos a las respuestas incorrectas. Sería un cáncer del pulmón de células pequeñas, de hecho.
La respuesta A no es correcta, ACTH. Vamos a hablar un poquito de ACTH. La ACTH puede producirse de forma ectópica en el contexto de un cáncer de pulmón de células pequeñas. Yo no estoy diciendo que no, pero niveles excesivos de ACTH provocarían un síndrome de Cushing's, con síntomas como hipertensión, aumento de peso. Este hombre ha perdido peso. eh, Cara lunar, facies lunar, obesidad troncal, giba de búfalo, la joroba del búfalo, resistencia a la insulina, adelgazamiento del pies y estrías, osteoporosis y amenorrea. No va a tener amenorrea porque es un varón. El caso clínico no proporciona ningún signo ni ningún síntoma que sea compatible con Cushing syndrome. Así es que lo descartamos. Vamos a los péptidos. Respuesta C. La respuesta C, hormona paratiroidea. Los péptidos relacionados con la PTH pueden producirse ectópicamente cuando en el contexto de malignidad y se asocian con diversas neoplasmas, incluyendo el carcinoma de células escamosas del pulmón, cáncer de la mama, carcinoma de células renales y el mieloma múltiple. Pero los niveles excesivos de PTH provocarían hipercalcemia, como todos sabemos, y en el caso clínico no proporciona ningún indicio, ninguna idea de que sea compatible con esta afección. Vamos a la respuesta D de Daga, renina. La hiperreninemia, cuando tienes mucha renina, no suele presentarse como un síndrome paraneoplásico. Vamos a empezar por ahí. Y con mayor frecuencia se debe a la estenosis de la arteria renal. Sería un caso más adecuado presentarlo en el área de nefrología. La renina normalmente se libera por los riñones al detectar una disminución de la presión arterial. Baja la presión arterial, renina se va a liberar ¿para qué? Para compensar y tratar de subir la presión arterial. La renina interviene en la conversión de angiotensina, de angiotensinógeno en angiotensina 1. Vamos a repetir esto. Y esto es very high yield. Este material es bien importante. La renina es liberada por los riñones al detectar una disminución de la presión arterial. La renina interviene en la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1, que luego se convierte por la enzima convertidora de angiotensina ACE, en angiotensina 2. ¿Vieron cómo brincamos de angiotensina 1 a angiotensina 2? Renina interviene en la conversión de la angiotensinógeno en angiotensina 1, que luego se convertida por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2. ¿Y qué pasa con esta angiotensina 2? ¿Qué vamos a hacer con ella? Esta va a estimular la liberación de aldosterona. ¿Dónde? En las glándulas suprarrenales. Por lo tanto, la hiperreninemia provocaría un aumento de los niveles de angiotensina 2 y aldosterona, lo que va a resultar en hipertensión e hipopotasemia. El caso clínico no menciona tres carajos, ningún signo ni síntoma de hipopotasemia, como náuseas, vómitos, debilidad muscular o arritmias cardíacas. Vamos a la respuesta E de eno o de eco en inglés, echo. Una chica de 65 años, yo tengo 62, para mí es una chica, acude a su médico de cabecera quejándose de debilidad y fatiga progresiva. El médico la interroga con más detalle y ella menciona un aumento de peso reciente y estreñimiento y afirma que suele tener frío, se siente bien fría todo el tiempo. El examen físico revela un bocio de tamaño moderado, no doloroso a la palpación, y el examen histológico del bocio muestra un infiltrado linfocítico, a lymphocytic infiltrate.
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor los niveles de hormona estimulante de la tiroides, TSH, y hormona tiroidea de esta paciente en relación con los valores basales normales? A. TSH elevado, tiroxina total elevada, tiroxina libre elevada. Todo elevado. B. TSH elevado, tiroxina total disminuida, tiroxina libre aumentada, elevada. C. Seguimos con la TSH elevada, pero ahora la tiroxina total y la tiroxina libre están disminuidas, ambas. D. De Dagoberto. TSH disminuida, tiroxina total disminuida, tiroxina libre elevada. Y E de Eustaquio, todo disminuido. TSH disminuido, tiroxina total disminuida, al igual que la tiroxina libre disminuida. Y la respuesta correcta aquí, para dejar de estar jodiendo, es la C. Tienes la TSH elevada y todo lo demás, tiroxina libre y tiroxina total disminuida. Y vamos a explicar ahora por qué. El caso clínico, esto, mis queridos amiguitos, describe un historial clásico de hipotiroidismo primario causado por tiroiditis. Y esto se da bastante. Y voy a ser más específico, tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis Hashimoto se produce por la presencia de anticuerpos circulantes contra uno o más antígenos tiroideos. Y esto provoca que la destrucción autoinmune de la glándula tiroidea, como se refleja en el filtrado linfocítico. Y esto se caracteriza por una reducción en la secreción de T4 libre y total. Y esto conlleva a un aumento en los niveles de TSH. Ahí explicamos por qué aquellas dos están disminuidas y por qué la TSH está aumentada. Porque debido a la disminución de la retroalimentación negativa de la T4 y la T3 sobre la hipófisis anterior. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, vamos a la respuesta A, B, D y E. A era todo elevado. En el contexto de hipotiroidismo primario, los niveles de T4 total y libre deberían estar disminuidos, se supone, no aumentados. Un nivel elevado de TSH en presencia de niveles altos de T4 total y libre podría observarse en un adenoma hipoficiario secretor de TSH o con menos frecuencia en pacientes con síndrome de resistencia a la hormona tiroidea. Un adenoma secretor de TSH produciría síntomas de hipertiroidismo, como pérdida de peso, hiperactividad, intolerancia al calor y palpitaciones. Respuesta B, de bueno o de bruto. TSH elevada, tiroxina total disminuida, tiroxina libre elevada. ¿Qué es esto? Tanto los niveles de T4 total libre como libre deberían de estar disminuidos en el contexto de un hipotiroidismo primario. Un nivel elevado de T4 generalmente se asocia con hipertiroidismo, no con hipotiroidismo. Los niveles de T4 libre y total solo deberían variar en direcciones opuestas cuando hay un intercambio, mejor dicho, un cambio en la cantidad de globulina fijadora de tiroxina. Esto se abrevia TBG, que se une ¿a quién? A la hormona tiroidea en la sangre. Y un buen ejemplo de esto, clásico, es el embarazo, la preñadera, donde los niveles de TBG
aumentan en respuesta a quién, al estrógeno. Qué buen repaso dimos ahí. Disminuyendo así la cantidad de T4 libre. Pero los niveles de TSH son altos debido a la disminución de quién, lo dije ahorita, la famosa retroalimentación negativa en la hipófisis. Por lo tanto, el nivel total de T4 sería alto. La respuesta D, TSH disminuida, tiroxina total disminuida, pero tiroxina libre elevada. En la tiroiditis de Hashimoto, tanto los niveles de T4 total como libre deberían estar disminuidos y los de TSH deberían estar aumentados debido a una disminución de la retroalimentación negativa. Esto no describe nuestro caso, esto es al revés. Y la última, la E, todo disminuido, TSH, tiroxina total, tiroxina libre. Existen tres tipos, es incorrecta. Existen tres tipos de hipotiroidismo. Primario, secundario y terciario. Qué fácil, uno, dos y tres. En el primario, como es el caso de la tiroiditis de Hashimoto, la causa es el mal funcionamiento de la glándula tiroides, que provoca una disminución de los niveles de T4 libre y total y un aumento de los niveles de TSH. En el secundario, mucho menos frecuente que el primario, by the way, la hipófisis no produce suficiente TSH y esto lleva a una disminución de los niveles de TSH, además de niveles bajos de T4 total y libre. Así es que esto sería un hipotiroidismo secundario. La E describiría un hipotiroidismo secundario porque todo está disminuido. En el terciario, que también es poco frecuente, este se presenta con niveles bajos de TSH y hormonas tiroideas, pero están causadas por una anomalía hipotalámica que conduce a una disminución de la producción de la hormona liberadora de tirotropina. ¿En dónde? En el hipotálamo. Con esto terminamos nuestra jornada del día en preguntas, la pregunta de las 11 a las 15 en el área de eh, ah, endocrinología. La semana que viene vamos a estar cubriendo gastroenterología. Vamos a ser gastroenterólogos. Es chévere, ¿verdad? Así es que pueden darle rewind si les gusta la conferencia, denle like. Si no les gusta, pues no les gustó. A los que les gusten, suscríbanse. Ya pronto viene Ultra Boards MD, una plataforma para que puedan practicar, tomar exámenes en español, toda esta plataforma en español, en inglés hay un montón por ahí, para que puedan practicar para su revalida en español. Tan pronto venga el release, se lo voy a anunciar con bombos y platillos. Nos veremos pronto la semana que viene nuevamente en casos gastrointestinales, digo, en preguntas y casos gastrointestinales. Nuestra próxima jornada de esta semana es casos endocrinos. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos. Chao, chao.